Hola, bienvenidos a la última parte del tema de fuerzas intermoleculares. En esta ocasión retomaremos lo que son los conceptos de cambio de fase. Para ello debemos recordar primero qué era lo que diferenciaba cada una de las fases. Recordemos que la diferencia esencial entre una fase y otra es la distancia intermolecular que hay entre una y otra. ¿Cómo creen ustedes que puede causar que se dé este distanciamiento intermolecular entre dos sustancias? Es, por ejemplo, entre sólido y líquido o líquido y gaseoso. Pues sí, la forma de hacerlo es introduciendo calor. Por lo tanto, un cambio de fase es un proceso térmico y, dependiendo de la dirección hacia donde lo veamos, puede ser endotérmico o exotérmico. Generalmente, cuando vamos de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, este proceso es endotérmico. En otras palabras, necesita calor para que se lleve a cabo. Un claro ejemplo es cuando ponemos a hervir agua. ¿Por qué? Porque le estamos introduciendo calor para pasarlo de líquido a gaseoso. Como les mencioné anteriormente, si queremos pasar de gaseoso a líquido o de líquido a sólido, necesitamos extraerle calor. En otras palabras, ocupamos que el sistema pierda calor, por lo tanto es un proceso exotérmico. Hay que notar que cuando se dan estos cambios hay puntos clave en el proceso donde hay una zona gris, por así decir, donde se está ocurriendo el cambio de fase. Por ejemplo, si tenemos vapor de agua a 200 grados, si le bajamos 20 grados aún va a permanecer en fase gaseosa, ¿cierto? Al menos a presión estándar. Si bajamos de 101 a 100, todavía se supone que la mayoría, si no en su totalidad, ese gas se va a mantener en ese estado, no va a cambiar a líquido. En cambio, ¿qué pasa cuando llegamos a la zona de 100 grados? Pues ocurre el cambio de fase, que ocurre para todas las sustancias a sus puntos respectivos de ebullición y de fusión. Estos procesos, como yo los mencioné anteriormente, vienen siendo procesos térmicos, termodinámicos. Por lo tanto, tienen asociada específicamente la zona de cambios de fase una entalpía de ebullición o de fusión respectivamente, dependiendo también del sentido en lo que veamos. Por ejemplo, si vamos de líquido a gaseoso, esta entalpía sería una entalpía de ebullición o vaporización, como gusten verlo. Si vamos de gaseoso a líquido, esta entalpía sería la entalpía de condensación y la magnitud en ambos casos sería igual. Lo único diferente sería el símbolo, donde si recordamos de química general 1, un proceso endotérmico tiene el símbolo positivo, en cambio el proceso exotérmico tiene su símbolo negativo. Caso análogo ocurre con lo que sería la entalpía de fusión y la entalpía de solidificación. Por supuesto, también existe la entalpía de sublimación y la entalpía de sublimación inversa. Un dato curioso que muchas veces uno no se pregunta es qué ocurre durante esos puntos de ebullición y de fusión cuando hablamos desde el punto térmico, termodinámico. Estamos pasando de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto de ebullición pasamos de esto a esto, o sea, estamos acercando las moléculas, ocupamos sacar la energía. Si vemos a 100 grados, ya la temperatura del líquido ya no sube. Ahí quedó, pues, cuando estamos en el caso del agua. A 100 grados la temperatura del líquido ya no sube. En otras palabras, cuando se está ejecutando el cambio de fase, no hay aumento de temperatura. O sea, no hay aumento en la energía cinética. Lo que ocurre es que toda la energía que se está proveyendo, o sea, todo el calor que se está proveyendo al cambio de fase, va exclusivamente a generar la separación suficiente molecular para que se dé el cambio de fase completo. Una pregunta que nos podemos realizar es ¿cuál valor de entalpía será más alto? ¿El de ebullición o el de fusión? Como ustedes podrían esperar, generalmente, debo recalcar que generalmente
el valor más alto es el de ebullición. ¿Por qué? Porque estamos separando cada vez más las sustancias. Van a ver que, como generalmente ocurre, la entalpía de ebullición y de fusión del agua es la excepción. Esto ya se los mencioné anteriormente. La temperatura en este punto en el que ocurre el cambio de fase simplemente no cambia. Cambiará hasta que toda la sustancia que esté involucrada en el cambio termine de concretarse, o sea, que termine de cambiar. Una forma en la que podemos entender con un poco más de claridad este tema de cambio de fase es ilustrado con una curva de calentamiento, donde, si observamos, supongamos que tenemos un sólido a una temperatura relativamente baja. Pongamos como ejemplo, como generalmente se da en estos casos, pongamos como por ejemplo el agua. Entonces tenemos hielo sólido, pues no podemos tener hielo líquido, ¿verdad? Tenemos hielo a una temperatura bajo cero. Conforme más calor le vamos proveyendo o la temperatura vamos elevándola, vamos viendo que esto va subiendo acá lentamente. La energía cinética dentro va aumentando. En otras palabras, las moléculas se van a sentir progresivamente más incómodas entre ellas hasta llegar acá, a la temperatura de fusión. En este punto se sigue proveyendo calor, como vemos en este símbolo, acá en esta parte, en el eje X es el calor añadido y en el eje Y es el aumento de la temperatura. En este punto la temperatura no va a aumentar, no obstante, la cantidad del calor añadido a la sustancia va a ir aumentando. En este punto hay un equilibrio entre las dos fases, conforme se va realizando el cambio. Hay un poco de sólido y un poco de líquido, como por ejemplo cuando ustedes ponen a fundir hielo. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio colocando, si tienen un termómetro por supuesto, colocando un poco de hielo, no le agreguen agua, solo hielo, lo ponen en un vaso y lo dejan que comience a fundirse. Luego, cuando ya haya una mezcla, por así decir, entre hielo y agua, colocan un termómetro y van a ver que la temperatura se mantiene en cero. Ustedes pueden seguir haciendo esto hasta que el hielo se descongele completamente. Ustedes van a ver que durante todo el proceso la temperatura no va a cambiar, se va a mantener en cero o muy cercano a ese valor de cero. Depende si el agua con el que se hizo el hielo tenía contaminantes o no. Habiendo pasado este punto, ya cuando tenemos únicamente el líquido, volvemos a un proceso parecido al que vimos anteriormente, con la única diferencia es que la fase ya no es sólida, ahora es líquida. Igual aumenta y crece la energía cinética, el calor añadido aumenta y la temperatura también. Llegando al punto de ebullición, nuevamente tenemos la mezcla de dos fases, en este caso va a ser líquido y gas. En este punto, igual que como ocurrió anteriormente, va a haber un equilibrio entre las dos fases. En otras palabras, acá la temperatura no va a cambiar, no obstante, conforme más calor se le vaya añadiendo, la cantidad de líquido va a ir disminuyendo y la cantidad de gas va a ir creciendo. Como estamos usando el ejemplo del agua, en este punto sería, supongamos que aproximadamente 100 grados, dependiendo de la altitud a la cual nos encontremos o la presión a la cual estemos. Aquí se va a mantener a 100 grados, no obstante ustedes van a ver que poco a poco la cantidad de líquido va disminuyendo. Por ejemplo, ustedes van a saber con total certeza que cuando ustedes ponen a hervir, no sé, agua para hacer espaguetis, esa agua va a estar a 100 hasta que se termine de evaporar todo el agua. Por supuesto, eso si no le agregan sal o otras sustancias, porque eso va a hacer que cambie el punto de ebullición, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ya habiendo terminado de evaporarse el agua, lo que quedará es solamente aumentar la temperatura del gas, y como no hay una fase cercana que sea mayor, por así decir,
que se genere plasma, etcétera, entonces esto podría decir que tiende casi a infinito. Por supuesto, no va a ser así, va a ser hasta que lleguemos al plasma, pero eso es otro tema aparte. En nuestro caso, para la vida práctica diaria, nos es suficiente saber estos dos pasos, el de sólido a líquido y el de líquido a gas. Por supuesto, al ser un método termodinámico, se puede calcular con certeza la temperatura a la cual se encuentra una sustancia al agregar cierta cantidad de calor, si sabemos la cantidad de sustancia que está involucrada en el proceso. Para ello tenemos que recordar un poco lo que era la parte de calometría, donde habían ejemplos donde podíamos cuantificar la temperatura final de un líquido o un sólido o un gas inclusive si le introducíamos cierta cantidad de calor conociendo su Cp, como lo ven en la siguiente ecuación. Esto aplica únicamente para los puntos donde no hay cambio de fase. En los puntos donde hay cambio de fase, como no hay un cambio de temperatura, no podemos aplicar estas reglas de calorimetría. Perdón, aquí dice CS, pero esto es solamente porque esta ecuación estaba ubicada acá, entonces yo le había puesto CS pues refiriéndome al sólido, pero en realidad es Cp. En los casos donde hay cambio de fase, como no va a haber un delta T, un aumento de temperatura, no podemos aplicar las reglas de calorimetría simple. Tenemos que meternos de inmediato con la entalpía de ebullición o de fusión, dependiendo del cambio que se esté dando. En este caso, como aquí estamos llevando una vaporización, entonces utilizamos esta fórmula, que si ustedes recuerdan de termoquímica, es prácticamente la misma que se utilizaba para los procesos con reacciones, donde tenemos una cantidad de sustancia y simplemente lo multiplicamos por la entalpía asociada al proceso que se está ejecutando. Continuando, ¿qué podemos concluir de lo que acabamos de aprender? Simplemente lo que dice escrito allí, que utilizando simples cálculos termodinámicos podemos calcular el calor necesario, que puede estar asociado dependiendo de la fase en la que se encuentre y el proceso que se esté llevando a cabo a la temperatura, para hacer cambios de temperatura independientemente del estado inicial o final a la que se encuentre la sustancia. En otras palabras, si queremos pasar de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, con lo que acabamos de aprender lo podemos hacer y podríamos traducirlo a unidades de calor, que podríamos traducirlo a unidades de energía, e inclusive eso podríamos transformarlo con los datos pertinentes, que no lo vamos a hacer en este curso, pero es bueno que ustedes lo sepan, que pueden ejecutarlo, a energía eléctrica que tenemos que introducirle a un proceso para que ocurra el cambio de fase. Eso es muy común, por ejemplo, cuando estamos evaporando agua en una caldera. Eso sí, debo notar que en este curso estamos asumiendo en todos los cálculos que los ambientes en los que se trabaja son ambientes aislados por facilidad de cálculo. Si no fuese así, tendríamos que involucrar muchísimos más cálculos, que inclusive podría involucrar cálculo diferencial para poder ver cuánto calor se fuga simplemente por un diferencial de tiempo. No lo vamos a hacer acá, solo vamos a aplicar las bases que ustedes usarán en sus cursos futuros de carrera para utilizar estos cálculos de cambios de fase a lo que sería aplicado a su vida profesional. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo demostrando lo que acabamos de aprender? El ejemplo es el que sigue y vamos a ver que es un ejemplo bastante realista. Usted trabaja en una empresa y la caldera, que contiene 200 kilogramos de agua, se encuentra a 150 grados Celsius. Supongamos que la caldera no aguantaba esta temperatura y usted debe enfriarla a 60 para que primero no explote y segundo para poder revisar si tiene algún daño debido a este exceso de temperatura. ¿Cuánto calor en megajoules? Nótese que estamos pidiéndolo en megajoules, no en kilojoules o joules.
debe extraerle a esta caldera para tenerla a esa temperatura. Y ahí están los datos del CP del agua, el CP del vapor del agua y el delta H de vaporización del agua. Para empezar, y para que sea más fácil la comprensión del ejercicio, vamos a ver nuevamente la curva de calentamiento y vamos a poner de inmediato las dos ecuaciones que vamos a necesitar. Si nos queremos ubicar en la curva de calentamiento, nos vamos a dar cuenta que estamos acá. Inicialmente la temperatura está a 150, el punto de ebullición del agua es de 100, entonces nos vamos a encontrar acá. Nótese que si yo no les detallo la presión atmosférica o el punto de ebullición, por ejemplo en el caso del agua, ustedes deben suponer o asumir que la temperatura es de 100 grados, como si estuvieran haciendo esta reacción en el puerto. Entonces, acá es donde estamos en este momento. Digamos que estamos en esta parte. Si ustedes ven, para empezar, debemos considerar que el agua está en la forma gaseosa a esta temperatura y por ende debemos enfriar este gas. Esto se va a hacer empleando el CP del vapor de agua, ni el del agua líquida ni el delta H de vaporización, el de vapor de agua. Entonces vamos a bajar de este punto a este punto. Luego, cuando llegamos a este punto, ocupamos extraer el calor para realizar el cambio de fase gaseosa a fase líquida. Esto lo hacemos utilizando la entalpía de vaporización del agua. Si ustedes notan, estamos haciendo el proceso inverso a vaporización, o sea, el proceso de condensación. Por lo tanto, el signo de este valor sería negativo, va a ser menos 40.67 kilojoules por mol. Esto va a pasar durante toda esta línea recta. Cuando llegamos a este punto, donde ya tenemos únicamente agua líquida, ya no queda agua gaseosa, además de la que queda de presión de vapor, que eso es otro asunto independiente, lo que hacemos es que procedemos a extraerle el calor restante utilizando el CP del agua líquida. Si vemos, ya aquí lo que usamos es el CP, ya no usamos el delta H ni el CP del vapor, utilizamos el del agua líquida, hasta alcanzar la temperatura final de 60 grados. Como observamos, el ejercicio en su totalidad se puede dividir en tres procesos independientes. Primero, donde tomamos el gas y lo llevamos hasta el punto de ebullición o condensación, como ustedes gusten verlo. Luego, realizamos el cambio de fase hasta llegar acá y por último descendemos hasta llegar a la temperatura en su estado líquido. Entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. Primero vamos a plantear la ecuación. Esta ecuación, si ustedes ven, está dividida en tres partes. Esta primera, si ustedes ven, tiene una V. La V significa vapor. Entonces vemos que aquí ampliamos la masa del agua, no importa en qué fase en la que se encuentre, son 200 kilogramos, el CP del vapor y el delta T del vapor. Luego procedemos al segundo paso, que sería este, donde tomamos la cantidad de sustancia de agua, esta vez tenemos que hacer la conversión a moles, y lo multiplicamos por la entalpía de condensación. Y finalmente tomamos la masa del agua nuevamente, la multiplicamos por el CP del agua líquida y por el delta T del agua líquida, de llegar de 100 hasta 60. Si ustedes ven, debemos tener mucho cuidado en este tipo de problemas, especialmente con el valor del CP que vamos a utilizar en cada caso. Pues, como pueden observar, el CP del agua líquida es más del doble con respecto al del agua gaseosa. Como nota curiosa y que se los dije anteriormente, el CP del agua sólida es de 2,1, en otras palabras, la mitad con respecto a la del CP del agua líquida. ¿Por qué cree que pasa esto? Se les dejo como una interrogante, para que ustedes procedan a investigarlo desde casa. Bueno,
Continuando con el problema, por facilidad vamos a dividir las tres partes y resolverlas de forma independiente. Primero vamos a empezar con la parte A. Ustedes de inmediato podrán notar que yo aquí no estoy usando estrictamente este valor de unidades. Ya no son joules entre gramo por Kelvin, no, ahora son kilojoules, perdón, este valor. Ahora son kilojoules por kilogramo por Kelvin. Simplemente multiplique por 1000 y dividí entre 1000, entonces la magnitud va a quedar igual. Esto lo realicé para no tener que pasar estos 200 kilogramos a 200.000 gramos. Luego cancelamos kilogramos con kilogramos y multiplicamos por menos 50 Kelvin. Si ustedes ven, este valor está negativo. ¿Por qué creen que se debe esto? Muy sencillo, porque estamos pasando de 150 grados Celsius a 100 grados Celsius. En otras palabras, si hacemos el cálculo del delta T, sería final menos inicial. La final es 100 y la inicial es 150. Entonces va a quedar menos 50. Y como estamos hablando de grados Celsius, recuerden que la diferencia entre grados Celsius y la diferencia en Kelvin es la misma. Porque entre las dos lo único que habría que hacer es sumar 273.15. Si ustedes quieren, pueden pasar los valores de temperatura a Kelvin y hacer la resta y se darán cuenta que es lo mismo. Procediendo a hacer el cálculo aritmético, nos damos cuenta que A es menos 18,4 megajoules. Si ustedes ven, ya de una vez yo lo puse en megajoules. Ustedes realizan este cálculo y se van a dar cuenta que da menos 18.400 kilojoules. Nuevamente notemos que el símbolo ya se encuentra negativo. ¿Por qué? Porque estamos extrayéndole calor al sistema. El sistema está perdiendo calor. Continuando con la parte B, vemos lo siguiente. Esta vez yo realicé un paso adicional que sería pasar acá de inmediato de los kilogramos a kilomol. Si ustedes observan, yo pasé de inmediato a kilomol. ¿Por qué? Nuevamente por facilidad. Para no tener que pasar estos kilogramos a gramos, simplemente multipliqué la masa molar del agua, que es 18,01, pero yo le dejé en 18. La masa molar del agua la pasé de gramos entre mol a kilogramos entre kilomol. Nuevamente multipliqué por 1000 y dividí entre 1000 al mismo tiempo, solamente manteniendo las unidades multiplicadas por 1000 las dos arriba y abajo. Y lo multipliqué por menos 40,67 megajoules por kilomol. Nuevamente, si ustedes ven acá está en kilojoules entre mol, al multiplicar esto por 1000 me daría megajoules entre kilomol. Y si ustedes notan, el valor está negativo. Esto nuevamente se debe a que estamos empleando la entalpía de condensación del agua. Estamos pasando de agua gaseosa a agua líquida. Entonces se mantiene negativo, el inverso de la magnitud de la de vaporización. Esto nos da un valor de B de menos 452 megajoules. Y la tercera parte, como yo lo dije anteriormente, es prácticamente igual a la primera, pero empleando el Cp del agua líquida, el cual sería este. Nuevamente, yo lo que realicé fue cambiar la magnitud de las unidades empleadas para el Cp, donde lo dejé en kilojoules entre kilogramo en vez de joules entre gramo. ¿Para qué? Para no tener que poner esto en 200.000 gramos. Únicamente esa es la razón. Y esta vez lo multipliqué por menos 40 Kelvin, que es el delta T de pasar de 100 a 60 grados Celsius. Obtenemos un resultado final de menos 33,4 megajoules. Finalmente, lo único que debemos realizar es sumar estos tres valores y nos dará menos 504 megajoules. Y esa es la respuesta final del ejercicio. Continuando, les dejo los siguientes dos problemas. Estos problemas tienen una dificultad un poco mayor. Lo que deben hacer es un balance de calor de lo que pierde una sustancia y la cantidad de calor que gana la otra. Les recomiendo que los usen como práctica final. Las respuestas de estos dos ejercicios las pueden encontrar en un documento en el aula virtual.
Las estaré subiendo a más tardar el martes 21 de abril.